¿no? Yo creo que vivimos unos tiempos preciosos, porque Dios se está derrochando. Bueno, bienvenidos a todos a vuestra casa. Mi nombre es Gonzalo Ulloa, soy presidente de la Congregación Mariana Mater Salvatoris y San Francisco Javier. Y antes de dar paso a los ponentes, me gustaría hacer una brevísima introducción del contexto en este ciclo de conferencias que empezamos hoy. Dentro de la Congregación Mariana hay varios grupos de matrimonios y de madres de familia que se reúnen semanalmente para crecer juntos de la mano de la Virgen en su relación con Dios y en su vocación familiar. Es decir, en la llamada al amor con mayúsculas, que todos los que estamos aquí hoy compartimos. Mater Familias es el nombre que engloba a todas las familias de la Congregación Mariana, desde los grupos de novios, los matrimonios, las madres de familia y un grupo de separadas del que hablaré más adelante. Mater Familias concede el protagonismo a nuestra Madre, que bajo su manto se ocupa de reunir y convocar a todas las personas del Mater Salvatoris, también a todas las del colegio, a través de actividades formativas y de acción. Hoy comenzamos este ciclo, cuyo eje central es profundizar en nuestra llamada al amor. Construir una familia es una vocación y un camino cuyo contexto, especialmente en estos días, no es siempre fácil. De ello nos empezará hablando Lourdes Méndez, que es madre de 6 hijos, exdiputada del Partido Popular, actual presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana y de la Plataforma por las Libertades. Somos conscientes también de que construir una familia no es algo que pueda improvisarse. Por ello, a mi derecha tengo a Carol y a Jaime, que son miembros de la Congregación Mariana, y nos darán un testimonio de cómo están viviendo su noviazgo. Amar en tiempos revueltos es el título de la conferencia y nos recuerda que el camino de construir una familia no es fácil y nos podemos encontrar con situaciones inesperadas. Por ello, Paula Fuentes, que este año está impulsando un grupo de acompañamiento en la Congregación Mariana para separadas, que quieren vivir esta situación de dolor desde la fe, nos contará cómo afrontará su separación. Finalmente, sabemos que a lo largo de los años, y aquí estáis familias que lleváis ya muchos años juntos y otras no tanto, podemos pasar por altibajos, por crisis, por situaciones que pueden ayudar a fortalecer más la familia o lo contrario. Sofía y Ángel, de Proyecto de Amor Conyugal, nos contarán cómo es posible acompañar a los matrimonios a crecer y profundizar en esta vocación al amor. Y yo ya sin más doy paso a Lourdes, que nos va a introducir en ese contexto. Si no se me va a caer el vaso. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Gonzalo, a toda la Junta Directiva de la Congregación Mariana Mater Salvatoris, Ignacio de Loyola, por haberme invitado. Ha sido un placer para mí poder estar aquí hoy con vosotros compartiendo este tiempo, hablar de estos tiempos revueltos, tiempos difíciles. Y yo, en primer lugar, quería traer un mensaje de esperanza. Y se lo comentaba con alguna madre cuando he salido de la iglesia, de la capilla. Digo, bueno, claro, del ambiente del que yo vengo, que es el ambiente político en el que he estado muchísimos años, no es esto. Y yo venía a traer un mensaje de esperanza, y el mensaje de esperanza me lo habéis dado vosotros a mí, pero de una forma bestial. Por lo tanto, gracias por haberme invitado y poder estar aquí compartiendo con vosotros estas jornadas que se inician hoy. A mí me toca hablar del contexto actual para poder enfrentarse a él. Ya digo que yo quería lanzar en primer lugar un momento de esperanza. Hay un proverbio chino, una maldición china, que te dice: ojalá te libres de tiempos interesantes. Y este tiempo es súper interesante. Pero a un tiempo difícil, que ahora vamos un poco a compartir cuál es la realidad actual, sí que es verdad que hay que tomar todo con esperanza. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo de valientes. Es un tiempo difícil y es un tiempo de luchar contra la tibieza.
es un tiempo difícil, pero precisamente por eso el esfuerzo que se pone en las cosas es más valioso. Y sobre todo, en este ambiente es un tiempo difícil, pero tenemos la gracia. Por lo tanto, el Señor no pierde batallas y este es un momento, ya digo, de esperanza. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión y sabemos que la gracia no nos falta. Para mí es un placer, de verdad, compartir con vosotros esto, porque yo sí que, bueno, pues precisamente por las plataformas que presido, estoy dando muchas conferencias apelando a la razón de las cosas, conferencias apelando a la naturaleza del hombre y de las cosas, conferencias apelando a las convicciones, que no creencias. Y, claro, el poder hablar hoy, aquí, no solamente de convicciones, que es aquello que se adhiere por medio de la razón, sino también de las creencias, que son las que iluminan la razón, para mí es un verdadero placer, porque evidentemente no se me queda corto el mensaje. Bien, ¿por qué? Pero este tiempo de esperanza, que yo decía, es un tiempo absolutamente de esperanza, porque no nos engañemos, ha habido tiempos muchísimos más difíciles que estos. Lo que pasa es que ahora lo que realmente se trata para poder enfrentarse a la situación es la formación para poder saber discernir. Yo creo que es un momento donde el discernimiento es el don fundamental que hay que pedirle al Espíritu Santo. Pero para poder saber cada uno cómo lidiar esta situación, ¿no? Porque no hay que ser ingenuos, es un tiempo de esperanza, pero son tiempos difíciles. La cultura que se está implantando por medio de las leyes está creando una confusión y además en muchos casos lo que intenta y lo que consigue es modificar la mentalidad. ¿Por qué? Eso es un riesgo importante, porque la cultura y la mentalidad que se establece en la sociedad es la que hace que mi inteligencia valore si una cosa es buena, mala, normal, no. Y conforme se va conformando, valga la redundancia, esa mentalidad, se va normalizando una serie de conductas y por lo tanto mi inteligencia manda unos mensajes erróneos a mi voluntad, que es la que finalmente actúa. Por lo tanto, el que las modificaciones de la mentalidad social y de la cultura, bueno, pues hay que saberlas para poder acometerlas y saber qué es lo que está ocurriendo. La ley ahora mismo lo que está haciendo no es regulando las situaciones para ayudar al bien común. La ley ahora mismo ni siquiera está regulando conductas. La ley ahora mismo lo que está haciendo es imponiendo una cultura y una forma de ver las cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo o el peligro que se produce? Pues el que se vea como bueno lo que no es tanto. Con la función pedagógica que tiene la ley, lo que produce es que aquello que se ha aprobado o que se ha regulado, que se ha normalizado, lo que produce es una normalización en una serie de conductas. Y en este momento, cuando vemos que no solamente existe una corrupción política, económica, sino que existe una corrupción de la razón, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, es decir, donde resulta que se pasa del derecho a la vida al derecho al aborto, o donde resulta que los temas pornográficos o que lo que antes era corrupción de menores entra como unos contenidos educativos en los colegios, evidentemente existe una corrupción de la razón. Por lo tanto, hay que saber, por eso hablaba yo siempre del tema de discernir. Estamos asistiendo a una revolución antropológica. La aportación que el cristianismo ha hecho a Europa y a España, en concreto, es conformar culturalmente nuestra sociedad con una visión antropológica del hombre. El cristianismo o la visión antropológica socionaturalista que tiene raíces cristianas, lo que conforma es una sociedad en base a la visión que esa sociedad tenga del hombre. Si esta visión antropológica, que es la que ha informado el cristianismo, parte de que existe una ley natural. Esa ley natural es la que determina la ley positiva. No solamente existe una ley natural, sino que existe el hombre
como imagen de Dios. Existe, la finalidad del hombre es trascendente, la finalidad es el acabar en el Dios creador, la finalidad del amor de Dios. Y con esa visión de la persona y del hombre, entonces se conforma la sociedad. La familia es una familia que ampara al individuo, es donde se forma el individuo, y el Estado es subsidiario de los derechos y responsabilidades que los padres tienen en la familia, como es educar a sus hijos. Pues bien, esa es la cultura que impregnaba nuestras instituciones y que impregnaba nuestra sociedad. Luego, poco a poco, vamos a ver cómo va cambiando. Frente a esta visión antropológica del hombre, existen otras visiones diferentes. Por ejemplo, la materialista o dialéctica, que es de raíces comunistas, que ya sabemos pues, que el Estado está por encima del individuo, que es la colectividad la que importa, que no existe un espíritu, el hombre no es cuerpo y espíritu, es todo materia. Bueno, esta visión está absolutamente superada en muchos lugares, en Europa en concreto, después de saber cómo se han producido los desastres que ha producido esta visión. No obstante, vuelve a resurgir como estamos viendo en España. O sea, no nos engañemos que aquí existe visión comunista y materialista del hombre. Y después tenemos la visión antropológica liberal. Estoy hablando de las visiones de Occidente. Y bueno, donde el individuo está por encima de todo, donde la libertad es la que marca todo, una libertad malentendida, porque la libertad del hombre es una libertad creada. Esa libertad creada lo que supone es que el hombre tiene una naturaleza propia para conseguir el fin para el que está hecho y para el que está creado. Si yo me separo de esa concepción de esa naturaleza del hombre y de esa libertad que ha de tener unos límites para que el hombre cumpla su fin, porque tiene una naturaleza propia, por lo tanto, el hombre, si no realiza lo que le es propio, no podrá nunca llegar a la felicidad para la que está llamada y para la que está creado. Esto es un rollo filosófico que yo lo siento, pero lo tenía que decir. Es lo mismo que si yo resulta que tengo un hacha y ese hacha lo que tiene que hacer es cortar un árbol, evidentemente la materia de ese hacha no puede estar construida de plástico, ¿no? Tendrá que ser de hierro o de un material que pueda cortar. Pues lo mismo pasa con el hombre. El hombre tiene una naturaleza y tiene un fin y para lo que es propio. Bien. ¿Qué ocurre con estas visiones diferentes? Bueno, ya sabemos cuál es la de raíces cristianas, la comunista, materialista y la liberal. Hay muchas teorías liberales, pero yo me estoy refiriendo a la de Locke o Rousseau, bueno, donde la libertad está por encima de todo, no tiene límites de ningún tipo y donde el individuo hace lo que él cree que es lo mejor. Bien, pues entonces, con este esquema vamos a ver qué es lo que está pasando en España. A lo largo de los siglos, Ratzinger decía que a lo largo de los siglos de las diferentes culturas y de las diferentes religiones siempre había existido unos principios y unos valores fundamentales que se compartían. Por lo tanto, el diálogo era fácil entre las diferentes religiones. Cuando Ratzinger dice, cuando se aparta uno de la metafísica, de lo que es el ser de las cosas, de lo que es la naturaleza de las cosas, y se acepta el relativismo como forma general de vida, de existencia, no existe una verdad objetiva, todos son las verdades relativas, subjetivas. Entonces, en ese momento, Ratzinger decía que el diálogo ya es muy difícil, y eso es lo que está ocurriendo ahora en la posmodernidad. Lo que ocurre es que se suplanta cualquier orden moral objetivo, no existe, principios morales objetivos no existen, naturaleza del hombre como tal no es asumida por la totalidad de las culturas y de las religiones, sino que ya todo es cambiante, todo es relativo, todo es cambiante, no existe una verdad objetiva, y entonces llegar a conocer la propia verdad del hombre es más complicado. Situación actual. Relativismo, no existe una verdad objetiva, existen muchas verdades y existe la verdad que yo quiero en cada momento. Pues un drogadicto dirá que es bueno tomar drogas y bueno, existen muchas verdades que cada uno se construye a su manera. Un hedonismo brutal donde está
el sentimiento y las emociones por encima de la razón y por lo tanto, pues bueno, los poderes se aprovechan de acudir a ese sentimiento del hombre para moverle en la situación en la que quieran dejarle, ¿no? Un individualismo también importante, donde vamos a ver, el hombre es él y sus circunstancias y lo que pasa alrededor bastante poco le importa. Este individualismo cada vez está insertándose bastante más en la sociedad porque al final es lo que yo quiero, lo que a mí me importa, lo que a mí me place, bueno, pues vemos que está mandando bastante. Y por último, una ola grande de laicismo. Laicismo que lo que hace es decir no existe una verdad objetiva, las religiones cada uno debe de vivirlas en su casa, en lo privado, y por lo tanto desde el Estado no puede decirse que existe o no existe Dios y que por lo tanto la religión ha de estar metida dentro de las casas. Aquí hay un efecto importante y difícil de combatir y es la denuncia que existe de que una persona religiosa o que tiene unas creencias es un enemigo. Es una persona que ya tiene una mentalidad formada y por lo tanto está absolutamente, se le deja aparte, lo que dice no tiene tanto valor como podría otra persona. Y porque está imponiendo lo que él cree. Si nosotros nos creemos, cuando defendemos lo que creemos y cuando defendemos nuestras convicciones, que realmente no podemos hacerlo porque estamos imponiendo nuestra visión, nos estamos equivocando. Porque el otro entonces impone la suya. Eso, yo la verdad es que del ambiente que vengo, que es de la política, se ve bastante cuando el de enfrente te está te está denunciando un estereotipo de persona porque crees en algo y por lo tanto el otro acaba imponiendo lo suyo. Bueno, vamos a aterrizar en las leyes españolas, que es realmente lo más... Lo que pasa es que no quería dejar de hacer este esquema inicial porque en este clima es muy fácil, es facilísimo imponer una serie de ideologías que no tienen en cuenta la naturaleza ni la realidad de las cosas, sino que tratan de construir una realidad ficticia. La libertad por encima de todo y yo construyo mi forma, o sea, el hombre construye al propio hombre desde la sexualidad, pasando por el género, pasando por lo que yo quiera ser y sin ningún tipo de límites. Ahora bien, cuando el hombre no tiene en cuenta la naturaleza de las cosas, lo que produce es la propia destrucción del hombre. En España, ¿qué está pasando? Hay una serie de leyes que están implantando esa cultura deshumanizadora que lleva a ese cambio de mentalidad que antes decía, que favorece la normalización de las conductas que no son propias de la verdad del hombre y, bueno, pues crea una serie de efectos. Se utiliza la ley, como ya decía, para imponer una cultura y se está viendo por ejemplo, en lo que está ocurriendo con la ley de matrimonio homosexual, la ley del derecho al aborto, la ley de violencia de género, las leyes denominadas LGTBI. No solamente tratan de regular conductas, sino que lo que hacen es que imponen una transformación de la sociedad. Os voy a poner un ejemplo. Cuando en el Parlamento y en el Congreso se modifica la ley del aborto, vosotros sabéis que en España incluso venían de fuera a abortar antes de que se aprobara esa ley. En España abortaba quien quería. Ahora bien, era una conducta antijurídica que estaba regulada, que en determinados casos se excluía la culpabilidad de quien realizaba el aborto. Evidentemente no era una situación buena, pero no existía la necesidad ni la demanda, como si dijéramos social, que es lo que decían las feministas radicales que querían que se aprobara aquella ley del derecho al aborto, sino que existía una voluntad clara de modificar la sociedad. ¿Por qué? Porque en esa ley no solamente se regula la conducta de derecho al aborto, que ya digo que se podía hacer. No existía ninguna demanda social, pero en esa ley lo que existe son 2, 3 artículos donde dicen que tanto desde el sector sanitario como el sector educativo se deberá
de educar bajo la perspectiva de género y con una serie de directrices, ¿no? Por lo tanto, no se trata ni tan siquiera de la maldad de regular el derecho a la vida, el derecho al aborto como un derecho de la mujer de disponer de otra vida, sino que lo que se trata es de imponer una cultura socialmente. Pasa con el derecho al aborto, pasa con el matrimonio homosexual, donde se quiere, donde ya se ha aceptado socialmente. Pasa con las leyes LGTBI. Las leyes LGTBI son leyes que, bajo el pretexto de la no discriminación, cosa que evidentemente compartimos, no se puede discriminar a una persona por su identidad sexual ni por su orientación sexual, no se puede discriminar a nadie, todos tenemos la misma dignidad y el mismo, tenemos que ser el mismo sujeto de respeto, ¿no? Pero cuando se utiliza la no discriminación, que ya existían leyes suficientes para no discriminar a nadie por su orientación sexual, sino que se utiliza para imponer en los colegios, por medio de planes de género, de diversidad sexual, de estrategias nacionales, que además las dan las propias asociaciones LGTBI, se está imponiendo una forma y una ideología en contra, una ideología no científica en contra de la naturaleza del hombre. Y además va dirigida a los niños. El Colegio de Pediatras americano dice que esta ideología está produciendo un daño tremendo en los niños. Porque, claro, se produce un desequilibrio importante. Pues fijaros que el tema de tanto la ideología de género, violencia de género, donde al hombre se le considera culpable solamente por el hecho de serlo, es decir, está un poco mal regulado el tema de la violencia de género. Evidentemente, esta sociedad cada vez es más violenta y más agresiva. ¿Por qué? Porque también hay leyes como las de género que lo que intentan es, bajo la premisa de derecho de la mujer, de huir de un patriarcado, lo que se está produciendo es una revolución de los sexos y lo que intentan es el enfrentar a la mujer contra el hombre de una manera absolutamente perversa. Y eso se está introduciendo socialmente. Peligro, se introduce con el concepto o bajo el concepto de derechos, derecho de la mujer, derecho de las personas homosexuales, derecho de la mujer a abortar, derecho. Por lo tanto, una vez que se introduce, el revertir esa situación luego es muy complicado porque estás quitando derechos que se han concedido. Por lo tanto, socialmente el tema es complicado porque culturalmente, por medio de las leyes, se están imponiendo una cultura que realmente no ayuda. Bueno, pues no ayuda a la construcción de una familia, no ayuda a ese amor desinteresado, esa entrega en el matrimonio, porque claro, te cambian las mentalidades de las cosas. Y bien, aquí quizás no es que no sea importante, sino que aquí tenéis las cosas claras, no hay más que ver las personas que estáis y las familias que acabo de ver, ¿no? Pero sí que es cierto que esas mentalidades cambian y hay muchas cosas, detalles pequeños que sí que pueden introducirse dentro de nuestras cabezas, prioridades en cuanto a lo que es jerárquicamente mejor, profesión de la mujer por encima de atender a tu hijo, un individualismo feroz, los móviles que los tenemos todo el día cuando llegamos a casa y no somos capaces de luchar contra el que esté yo constantemente no dando mi tiempo a mi familia, sino el siendo solamente para mí. Hay, qué duda cabe que hay más riesgos que antes, pero la gracia actuará más que antes. Yo ya digo, para mí el móvil, para mí es un riesgo. O sea, yo cuando llego a mi casa es que estoy todo el rato con el móvil, es que estamos después de comer, estoy con el móvil, y yo me doy cuenta que es que no estoy hablando con mis hijos. Digo, entonces tengo que hacer un esfuerzo superior que yo antes no tenía que hacerlo, yo antes no tenía móvil, no tenía que hacer ese esfuerzo. Luego, por lo tanto, tienes que ver en la televisión lo que ven tus hijos y es un momento de más esfuerzo, porque aunque tengamos las cosas muy claras, es verdad que luego en el día a día, concretar todo esto que estamos diciendo en el día a día, pues es difícil cuando el padre y la madre están fuera de casa todo el día, llegar a casa y estar con una sonrisa o no quejarse de que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Es difícil porque ahora mismo el tiempo es complicado el administrarlo y el administrarlo de una manera coherente. Por lo tanto, las dificultades son las que son y ahí están, ¿no? Pero por eso yo decía al inicio, y me quedan
He empezado y media y tenía 25 minutos. Me quedan 5 minutos todavía, ¿verdad, Gonzalo? No, si no estoy yo a ese tiempo. Bien, tienes razón, yo era la responsable de esto. Vale. Bueno, no, pero me queda poquito ya. Por lo tanto, yo vuelvo nuevamente al mensaje del principio. La importancia del discernimiento. Para eso hay que formarse. Y yo el mensaje que quería lanzar es este, ¿no? O sea, el que se ha aceptado ya socialmente una cultura que está aceptada por la sociedad. O sea, fijaros hasta qué punto además los políticos juegan con los tiempos, que el matrimonio homosexual cuando se introduce, cuando se legaliza en España, no existía ninguna demanda social para que eso se aprobara. Sin embargo, ahora ya está aceptado por más de la mitad de la sociedad. El aborto, ley de plazos, aborto libre, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, se juega con los tiempos para ya el que se haya asentado esa normalización de las conductas que decíamos al principio. Por lo tanto, a nuestro alrededor tendremos personas que tengan dificultades porque se plantearán el abortar y las tendremos muy cerquita. Personas que tengan dificultades porque tengan un desequilibrio, una orientación sexual a los que hay que acompañar y a los que hay que querer. O sea, todo eso que antes era más complicado que existiera, que lo tuviéramos cerca, ahora nos va a pasar, y nos va a pasar a lo mejor con un hijo, y nos va a pasar con un amigo, y nos va a pasar con un hermano, y nos va a pasar, pues hay que tener una formación superior a la que se tenía antes. Y después, estas jornadas son el de sobre amar en tiempos revueltos. Por lo tanto, yo voy a acabar diciendo la necesidad de ese amar cuando lo que está socialmente de moda es el egoísmo, el individualismo, el a mí me place, el que yo quiero. Bueno, pues el amor es la finalidad del hombre, lo que es propio del hombre. El hombre puede conocer la verdad. Por lo tanto, hay que hacerse preguntas radicales y saber que la finalidad del hombre es la trascendencia, la finalidad del hombre es el amor, la finalidad del hombre, decía Heidegger, Aristóteles también, es el cuidado de él mismo, el cuidado de las cosas, la entrega al otro, el cuidado del otro. Bueno, pues eso es lo propio del ser del hombre y la trascendencia, la finalidad del hombre. Por lo tanto, lo que pasa es que eso hay que concretarlo luego en el día a día. Y el compromiso matrimonial no es ninguna broma. Yo soy abogada rotal y bueno, pues la verdad es que conoces exactamente cuáles son cómo debe de ir de preparada una persona al matrimonio, que ya nos van a contar los testimonios que aquí tenemos, pero no es ese enamoramiento de que ahora me hace el corazón tilín tilín y después el tilín tilín se me acaba en muy poco tiempo. Es el querer a esa persona, es un tema de la voluntad, y en ese amor es donde se realiza realmente el hombre y la mujer. El amar en tiempos revueltos es ir contracorriente. El amar en tiempos revueltos es ejercitar muchas virtudes. El amar en tiempos revueltos es saber realmente, bueno, pues cada detalle, cada sonrisa, cada violencia que uno se hace a sí mismo para el ayudar al otro. Y el amor en tiempos revueltos, y acabo, es aprovecharse de la gracia, que es ese regalo que nos dan, que tenemos a través de los sacramentos, y es tomar la iniciativa. El amar en tiempos revueltos es tomar la iniciativa, porque el hombre toma la iniciativa y se deja llevar en las manos del Señor, es abandonarse en las manos del Señor como hijos de Dios que somos, y por lo tanto saber que ese amor que nosotros vamos a entregar a esa persona que al lado tenemos, el Señor nos lo dio primero, y precisamente amando a esa persona es como amamos a Dios y estamos cumpliendo el fin para el que hemos sido creados. Cuesta, claro que cuesta, todo lo que vale cuesta, y además cuesta porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, pero por eso murió el Señor, para que nosotros con su gracia podamos podamos amar y podamos ese desafío y esa finalidad que todo hombre tiene en su corazón y en su razón, poder ejercerla para llegar al fin para el que hemos sido creados. Y yo, en principio, ya he acabado con mi conferencia y vamos a dar paso ahora a, primero, a
a Carol y a Jaime, que nos van a explicar nos van a dar su testimonio. Y Carol y Jaime tienen, me parece que 15 minutos. Pues yo soy Carol. Y bueno, yo soy Jaime. Bueno, llevamos 5 años de relación y vamos a procurar contar brevemente cómo hemos ido viviendo nuestra relación de noviazgo. Aunque muchos de nuestros amigos que están aquí ya os lo sabéis de sobra, pero no queremos dejar de contar aquellas cosas que nos han ayudado a vivir mejor nuestra relación, cómo hemos ido aprendiendo a querernos mejor el uno al otro y también cómo hemos ido superando pues, las dificultades que nos hemos ido encontrando en el camino juntos. Y bueno, no queremos dejar de dar gracias a Sandra, que me ha hincado Jaime el codo, por invitarnos a estar aquí, no solo para hablar, sino también tener la oportunidad de conocer estos testimonios, que es una suerte, sobre todo en este tema que es tan importante para nuestras vidas. Y bueno, para empezar, no queremos dejar de decir que a nosotros nos ha ayudado mucho creer en lo mismo y tener un mismo concepto del amor, y tener un mismo proyecto de vida, porque todo esto nos ha empujado a caminar juntos en una misma dirección. Y bueno, creemos que estos son algunos conceptos de amor que nos parecen muy importantes mencionar, que hemos hecho un poco copy-paste de los cursos de noviazgo que hemos recibido de Pilar de Ignacio, y estos son algunos conceptos del amor que no queremos dejar de comentar. El amor es cosa de 3, porque entre los novios siempre debe estar presente Cristo. El amor es aceptarse y aceptar al otro. El amor es agradecido. El amor es gratuito. El amor requiere fidelidad. El amor es renuncia a uno mismo. El amor no es todo de color de rosa. El amor exige respeto. El amor exige amabilidad, ser tierno y cariñoso. El amor es querer el bien del otro y el amor es, ante todo, saber perdonar. Bueno, creemos que estos son algunos puntos clave para amar correctamente y no queremos dejar de decir que para nosotros vivir nuestra relación en presencia de Dios no solo nos ha ayudado a querernos mejor el uno al otro, sino a querernos bien. Bueno, como ha mencionado antes... ¿Ves? Acércate. Hola, ¿se me oye? Vale. Bueno, como antes ha dicho Lourdes, ¿no? Ha comentado la formación y en nuestro caso la verdad es que ha sido un punto de inflexión, ¿no? para nosotros, para crecer en este sentido, como ha dicho Carol, en un mismo camino, ¿no? Y en concreto para nosotros la Congregación Mariana ha sido este camino, ¿no? Ha sido por un lado un camino individual, pero luego a su vez pues al final con reuniones de novios y otras formaciones que hemos ido teniendo pues nos ha ayudado a identificar diferentes aspectos de nuestra relación que bueno pues que pueden ayudarnos que nos han podido ayudar a relativizar ciertos problemas y a solucionarlos. Aparte de la Congregación Mariana, bueno, así como tips, ¿no? que a nosotros nos han ayudado, bueno, nos parece importante siempre estar complementando la formación y bueno, pues en charlas organizadas, en universidades, pues hay 1000 sitios, ¿no? Está Schoenstatt, está Hakuna, está Santo Tomás, está Caná, ¿no? Y entonces creemos que el haber... el estar activos, ¿no? el fundamentar todas las razones y nuestras convicciones de por qué queremos mantener esta relación, por qué queremos seguir este camino, ¿no? Nos ayuda a vivir la relación del noviazgo que queremos seguir. Más cosas. Tiempo de noviazgo. Para nosotros el tiempo nos ha servido de aprendizaje. También es un tiempo de maduración para los dos. Es un tiempo para entender cómo el otro necesita sentirse querido. También Jaime y yo somos muy diferentes. Él es muy extrovertido, yo soy muy introvertida, ¿no? Al final somos personalidades muy diferentes y cada uno necesita sentirse querido de una forma y al final pues el noviazgo también te ayuda a ver cómo es la otra persona y cómo tienes que querer a esa persona. También es un tiempo de decisión
conforme vas conociendo más a esa persona vas viendo si realmente quieres forma parte de tu vida, qué cosas compartimos, qué cosas no compartimos. Realmente si podemos aceptar los defectos del otro, porque es importante querer al otro tal y como es. O sea, no podemos esperar cambiarle. Hay que conocer bien las virtudes, hay que ser muy consciente de los defectos y hay que quererle con sus debilidades y también con nuestras debilidades. Y luego, por supuesto, pues intentar sacar lo mejor de la otra persona, pero conociéndole y queriendo tal y como es. Y luego que también es una oportunidad para construir hábitos y costumbres, que si esa persona luego yo voy a compartir una vida con él, pues hemos ido construyendo una serie de hábitos y de costumbres que luego van a sustentar nuestro futuro matrimonio. Y si no es esa la persona, pues ya he ejercido unos hábitos que podré poner en práctica con la persona con la que tenga que estar. ¿Cuánto debe durar el noviazgo, ¿no? Muchas veces dicen pues que un noviazgo tiene que ser larguísimo para conocerse bien y tener todo seguro. Otros dicen que cuanto más breve mejor. Y para nosotros lo que hemos ido aprendiendo, nosotros creemos que no hay unos plazos fijos. Al final esto depende de muchísimos factores, de cada persona, de cada relación, de las circunstancias en las que estén, de la edad, de un montón de cosas, ¿no? Pero nos gustó mucho esta frase que hemos cogido de un libro que se llama Pijama para dos, que dice así: la regla de oro es: su duración no depende del calendario, sino del programa, o dicho de otra forma, el tiempo estará condicionado por el nivel de exigencia. O sea, para nosotros creemos que no es tan importante un tiempo determinado, sino que no se dejen de pasar por estas ciertas etapas de conocer al otro y querer al otro pues como es. Luego no nos queremos olvidar de hablar sobre la castidad, ¿no? Es este tema, y menos en los tiempos en los que estamos, ¿no? Donde la sexualidad está presente en todos los sitios, ¿no? Y es incluso está siendo la base de las relaciones en estos días, ¿no? Entonces nosotros, para vivir la castidad, bueno, pues al final ha sido para nosotros un síntoma, ¿no? Es un síntoma que es de madurez, ¿no? Nos fortalece, nos hace dominar nuestros impulsos, nuestra personalidad y supone ir contracorriente, ¿no? Pero somos capaces de elegir libremente y de ser responsables y de forma madura, pues elegir lo mejor para mí, para mi novia, y al final no dejarnos llevar por esas pasiones y sentimientos que se han mencionado antes y saber hacernos cargo, ¿no? de las consecuencias, ¿no? Que al final hay que buscar la pureza en todos los actos, hasta en los más insignificantes, y bueno, pues querer y respetar a mi novia en los mínimos detalles, y para que pues para un futuro hacer las cosas bien. Ah, sí, vale, es verdad. Y luego, para nosotros, bueno, la comunicación, ¿no? No nos podemos olvidar de que al final, aunque nosotros hayamos estado viviendo en un mismo ambiente, hayamos tenido incluso familias muy similares, pues hay que hablarlo todo, o sea, de lo más trivial a lo más espiritual, porque, bueno, pues al final es un tiempo en el que aprendemos muchísimo el uno del otro, en el que además aprendemos cosas que incluso no nos esperamos, y luego hay sorpresas que a veces nos podemos llevar, ¿no? Entonces, en ocasiones no sabemos pues cómo es la otra persona, pero por eso hay que hablarlo todo, ¿no? Sin ningún tapujo, sin miedo, y hablar de nosotros mismos. De la existencia de Dios, del concepto de la familia, del dinero, la muerte, Dios, ya lo he dicho. Si estamos abiertos a la vida, los hijos, la educación, o sea, hay que hablarlo todo, no hay que tener ningún problema, y sobre todo que al final es la palabra, ¿no? Es lo que queremos comunicarnos y saber del uno del otro, y que vamos a pasar el resto de la vida con esta persona, y al final, pues por ejemplo, pues como ha dicho, pues, Carol es bastante más introvertida en ese sentido que yo soy bastante extrovertido, y siempre le estaba pinchando ahí para que pues pudiésemos hablar de un poco de todo, ¿no? De sacar nuestras convicciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, y creemos que eso pues nos ha ayudado mucho. Luego,
al final, durante la relación, pues como vas viviendo con la otra persona, pues la vida, pues obviamente también hay dificultades, ¿no? Tanto del uno del otro o la relación. Entonces, al final también estas ocasiones son oportunidades para crecer los dos y crecer juntos. Y luego, pues, también son oportunidades para discernir, ¿no? Si realmente yo puedo, o sea, las dificultades de la vida, si el otro, yo me siento acompañada por el otro y si realmente, pues, me está ayudando, me está acompañando y si puedo vivir con él y superar las dificultades. Nos gusta mucho la frase de San Ignacio de Loyola que dice: en tiempo de desolación no hacer mudanza. También pues hemos tenido momentos pues, más complicados en la relación. Por ejemplo, hubo un momento en el que yo empecé a trabajar, Jaime tenía una carrera más larga y terminó un poco después y le llevó mucho tiempo encontrar trabajo. Claro, eso personalmente obviamente le afecta, ¿no? Porque no tenía una rutina, una disciplina de día, no se sentía realizado personalmente y al final pues uno está más irascible, más, ¿no? Entonces, en esos momentos a veces hay momentos en los que hay que... Estamos irascibles. Sí, los dos estamos irascibles. También yo estaba trabajando mucho y también estaba irascible. Pero hay momentos en los que hay que aguantar. Hay que aguantar, es urgente esperar, como decimos en casa. Hay que tener mucha paciencia. Mucha. Y creemos que un arma infalible para superar dificultades ha sido la paciencia, con la que hemos podido evitar enfados innecesarios y mejorar el respeto por el otro. La paciencia es una virtud que tiene que estar siempre presente en la relación y que nos entrena para querer mejorar al otro. Luego también, pues, otra dificultad que hemos tenido es que a lo largo de la relación, pues la enfermedad de mi madre siempre ha estado presente, sobre todo en la etapa final de la enfermedad. Y pues hay momentos en los que yo he estado anímicamente muy baja, ¿no? Y Jaime tampoco sabía cómo ayudar, si quería que hiciera recados, y o sea, estaba como constantemente, y yo, Jaime, es que no me estás ayudando así, claro, o sea, hay que saber y hay que aprender cómo se necesita ayudar al otro y luego pues que hay momentos en la vida en la que lo único que necesitas es sentirte acompañado, y Jaime en ese sentido no ha dejado de acompañarme. A veces el otro no puede dar soluciones, no puede dar consolación, pero sí estar ahí, estar queriendo al otro. Y nada, y ya no nos vamos a enrollar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol y Jaime. Ahora vamos a escuchar, y además habéis dejado algún minutito incluso, con lo cual fantástico. Ahora vamos a escuchar a Paula Fuentes. 5 minutos, pero puedes utilizar incluso los que se han dejado ellos. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que habéis venido en un domingo, que es bastante complicado hacer un hueco. Y primero voy a empezar a dar las gracias a Sandra Velasco, porque es una idea que yo tenía en la cabeza, la de montar este grupo, pero si no hubiera sido por el empujón de Sandra y de la madre Cristina Parejo, que fue la que me dijo que sí, que esto saldría, pues yo creo que no, estas reuniones que vamos a montar, yo creo que nunca hubieran podido salir, ¿no? Por supuesto al Espíritu Santo, que estaba con todas nosotras. Voy a empezar no iba a empezar así, pero como los novios han hablado de la paciencia, este Jesucristo, que es el Jesucristo de la Santa Paciencia, es una estampa que me dio una madre de este colegio que quiero mucho y que me lo dio cuando yo estaba casada y le contaba todas mis desgracias. Entonces, en esa época en la que estaba casada y después también, siempre repetía en la oración el Salmo 23, que me sostuvo mucho, ¿no? Que era: aunque camine por valles oscuros, nada temo, porque sé, Señor, que tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me acompañan, etcétera, etcétera. También repetía mucho en mi oración: abrázate a mi cruz, ¿no? Entonces, la separación es un desgarro del corazón, porque el proyecto de vida en el que los dos cónyuges han puesto toda su ilusión y en el que han trabajado los dos, se acaba. Doy por hecho, y más en esta reunión, que nadie quiere separarse y solo circunstancias realmente graves
pueden hacernos acabar con lo que es más importante. Para mí, yo creo que todos los que estamos aquí, que es lo más importante que ha sido, será y que articula lo que es nuestra sociedad hoy en día, que es la familia, ¿no? Y también es una etapa muy confusa, porque incluso los que rezamos, porque yo tengo la suerte de tener una relación con el Señor hace muchos años, el mundo está ahí, ¿no? Y entonces, aunque tú rezas, el mundo te dice que te tienes que ocupar de ti. Cuando te separas, todo el mundo te dice que la que estás más mal eres tú y que, por favor, que descanses, que salgas, que te tienes que ocupar de ti, ¿no? Pero también es verdad que si has tenido hijos con paternidad responsable, en este remolino de malos ratos y de cambios, tú eres el adulto. Entonces, de cómo estés tú, va a depender mucho de cómo estén tus hijos, que son personas que se espera que en el futuro sean felices y que puedan alcanzar todas sus metas, ¿no? Es difícil, es imposible sin Dios, es imposible, me parece completamente imposible. En la posseparación creo que es muy importante, o cuando te estás separando, rezar. La oración es lo único que te hace capaz de tus hijos, yo diría mis hijos, la oración es lo único que te hace capaz de un poco salir adelante, ¿no? Aquí también me ayudaba mucho la Virgen, que como madre pues no paraba de pensar en sus hijos, ¿no? Me ayudaron mucho mi familia nuclear, mis padres y mis hermanas. Y luego al rezar, el Señor te va poniendo en tu camino, porque rezar funciona, entonces te va poniendo en tu camino personas que te van guiando. La Madre Clara, el Padre Carlos Morán, Solange Miranda, Ana Maurer, que es la madre de toda la congregación. Muchos nombres que se me ocurren. Pues, aunque tenías el mundo al lado, pues una amiga mía, Pilar Yáñez, que la quiero mucho y que desayunaba con ella, ¿no? Entonces, aunque yo salía, bailaba y tal, pues, pero siempre estaban presentes todas estas personas gracias a Dios y a la Virgen, ¿no? En esta etapa en la que el alma está profundamente herida y en la que tienes que tomar muchas decisiones que no sabes qué hacer, realmente, si no hubiera sido por la congregación mariana, por el Señor, por las monjas y toda esta gente no hubiera sobrevivido. Pero también es verdad que fue en la cruz cuando estaba casada, cuando luchaba por mi matrimonio, donde sentí claramente el abrazo del Señor, porque es en Él en el que descansaba. Me ayudó mucho al rezar, establecer una relación con Dios y confiar en Él, y confiando en Él tener esperanza, porque Dios nos ha llamado a todos a la vida, en cualquiera de nuestras circunstancias, y nos quiere como somos. También me ayudó mucho al rezar descubrir lecturas reveladoras, ¿no? Pues la libertad interior, pues la paz interior. Pensé mi luz, porque yo soy muy impaciente, soy súper impaciente, gracias a la Madre, porque yo soy muy impaciente. Entonces, entender Vence mi luz, que es un libro de la Madre Teresa Calcuta, en el que la Madre Teresa Calcuta explica lo que tardó ella en que le dejaran montar su orden, ¿no? Cuando ella era monja de Loreto. Rezar, como os he dicho, funciona. Y en esta soledad que comienzas, también muchas veces me sentía cerca del Señor, mucha representación en mi cabeza, el huerto de los olivos, porque yo pensaba que era muy privilegiada, porque Él estaba solísimo, porque los apóstoles habían muerto, o sea, se habían dormido, estaban dormidos, no estaban, y sin embargo yo no estaba nada sola. Yo decía, pero qué suerte, todos los amigos que tengo, todas mis íntimas amigas, que siguen siendo mis íntimas amigas, todo el mundo. Bueno, pero hay momentos que me estoy enrollando mucho, que ya voy a acabar, que no son tan fáciles y son complicados, y no tienes todo tan claro y quieres probar y dejas de rezar. Y dejas de rezar y, en mi caso, si dejo de rezar me caigo. Entonces, como a Jonás me tragó la ballena y empecé a beber como a la samaritana en muchos pozos que no me calmaba la sed. Gracias a Dios, y como siempre rezaba algo, pues
ya volví un poco a intentar ver de qué forma podía salir adelante. Estuve mirando muchos grupos que hay estupendos de otros sitios, pero la verdad es que a mí lo que me gustaba era la congregación mariana. Desde siempre, desde pues 20 años yo creo que ya estoy aquí, ¿no? Entonces, en la congregación no existía un grupo de separadas y a mí me hubiera gustado mucho poder estar en mi familia, que es la congre, con gente que pensara exactamente igual que yo. Y entonces esto es un tema que en los tiempos de Dios siempre lo he pensado, porque he tratado de ir a otros grupos de separadas que nunca he ido, porque no sé por qué, porque yo seguía yendo siempre a la congre, ¿no? Y de aquí parte esta idea. Luego encima, leyendo Amoris Laetitia, que es la encíclica que publica el Papa en el 2016, pues la verdad que me vi muy apoyada por lo que es la Iglesia, que es nuestra madre, ¿no? Y entonces pues ahí ya es cuando se empieza un poco a fraguar la idea y menudo rollo que os he metido. Y solamente me gustaría contároslo por si conocéis gente que de alguna manera, porque yo sí que creo que lo único que te hace salir de esto son tus hijos y Dios, o Dios y tus hijos, y que sin Dios es muy complicado que sigas queriéndote a ti mismo, queriendo a tus hijos y pudiendo subsistir. Gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu fantástico testimonio. Ahora damos paso a Ángel y a Sofía para que nos cuenten el suyo, para lo que tienen 20 minutos. Somos Ángel y Sofía, llevamos 22 años casados y estuvimos 9 años de novios, que con lo de antes, pues no sé si es bueno o malo haber estado tantos años, pero es lo que tocó, vamos, porque empezamos con el uniforme. Y tenemos 6 hijos y tenemos 4 en el cielo también. Y va a hablar sobre todo Ángel, porque yo estoy con bronquitis y me cuesta un poquito, ¿vale? O sea que, pero bueno, que yo haré también mis pequeñas intervenciones. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a la congregación. A Sandra no sé si darle las gracias, pero nada, esperemos dar un poquito de luz y que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿no? La verdad es que Lourdes decía que vivíamos tiempos difíciles, pero también tiempos de esperanza, ¿no? Yo creo que vivimos unos tiempos preciosos, porque Dios se está derrochando. Y yo creo que está mostrando su amor de una manera como no sé si en otro momento de la historia lo ha mostrado. Y yo creo que el amor en el matrimonio, desde luego, lo está mostrando y lo va a mostrar de una manera impresionante, ¿no? Y luego, además, nosotros como cristianos somos unos absolutos privilegiados, ¿no? Porque tenemos todas las armas para combatir estos tiempos revueltos, ¿no? Desde luego, primero tenemos a Cristo ahí, a la Virgen con más presencia que nunca, pero encima tenemos algo de lo que parece que nos achacaban, ¿no? Tenemos unos fundamentos racionales, antropológicos, filosóficos fortísimos para sustentar toda nuestra fe, ¿no? Y ahí la teología del cuerpo de San Juan Pablo, que luego nos meteremos, es fundamental. Y luego, por supuesto, el apoyo de una comunidad que es necesario. Y con todas estas bases, pues sí, tenemos una obligación muy importante en este mundo, ¿no? Que es ser luz. Bueno, a ver, vamos a empezar con una obviedad. Todos queremos ser muy felices en nuestro matrimonio, muy felices. Y la pregunta es, ¿somos muy felices? ¿No? ¿Somos todos lo felices que creemos que podemos ser? La verdad es que sabemos que tenemos un anhelo a querernos un montón, a querer muchísimo a mi mujer, querer muchísimo a mi marido, a ser muy querido. Y desde luego con esa ilusión nos casamos, ¿verdad? Pero este amor así, y el amor al que estamos llamados en el matrimonio, es un amor que hay que construir. Y por tanto hay que luchar por él, perseguirlo, aprenderlo, ¿no? Pero eso, por lo menos a nosotros, se nos olvidó, ¿no? O no fuimos conscientes. Y entonces empiezas a vivir tu matrimonio, te casas con la ilusión de vivir este amor con mayúsculas, pero enseguida pues empieza a caer la rutina, cada vez mi punto de vista es el que es más potente, la vida la sigo viendo solo como yo la veo, y empieza, la verdad es que si no construyes el matrimonio, lo siento, pero se va destruyendo, ¿no? Y te vas metiendo en una dinámica,
pues cada vez uno más lejos del otro, más distancia, ocios diferentes, una dinámica, pues la verdad es que francamente peligrosa, ¿no? Nosotros nos imaginamos el matrimonio como un barco, un barquito en el que te montas, dos jóvenes con mucha ilusión. El matrimonio cristiano, en ese barquito montas a Cristo y te lanzas al mar, ¿no? Pues bueno, cuando las cosas van razonablemente bien y al principio, pues el barquito va navegando, tú no sabes navegar, nadie te ha enseñado a navegar, porque nadie nos ha enseñado a amar como se tiene que amar en el matrimonio, pero te metes con mucha esperanza. Y el problema viene cuando a Cristo le empiezas a callar, no le haces caso, o le mandas al camarote o incluso puedes llegar a echarle del barco, ¿no? Y entonces empiezan a llegar las tormentas, que en el mar hay tormentas, y boom, empiezas a sufrir, no sabes cómo capear con eso, de repente sales de una tormenta, pero a lo mejor la vela medio rota, de la siguiente el mástil, y llega un momento en que tienes el barquito destrozado y con un peligro muy grande de naufragar, ¿no? Y ese peligro, desde luego, está ahí constantemente, ¿no? Bueno, pues así andábamos nosotros, con el barquito ahí sufriendo y bastante maltrecho, cuando de repente tuvimos la gracia de Dios de descubrir la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que ya la mencioné antes. ¿Qué descubrimos aquí? Pues mirad, en esta teología, en este trabajo, Juan Pablo II lo que dice, lo que nos descubre es cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios en el matrimonio, cómo es realmente el matrimonio como Dios lo pensó. Y es una verdadera pasada, porque el matrimonio está llamado a ser el mayor reflejo de Dios en el mundo. Sí, nosotros dos aquí, dos criaturitas, estamos llamados a reflejar ese amor. Es una barbaridad. Es que el matrimonio, la relación hombre y mujer, es la cúspide de la creación. Cuando crea al hombre, dice una frase: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle su ayuda adecuada, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y ya por fin, cuando hace al hombre y a la mujer, cuando hace esa unión, es cuando, por así decirlo, dice, están muy bien hechas las cosas. Con lo cual estamos llamados a reflejar el amor de Dios en este mundo. Con lo cual es una verdadera pasada lo que como matrimonio podemos ser, ¿no? Entonces, cuando nosotros descubrimos todo esto, lo que nos dio es muchísima luz, dijimos, joder, esa meta es la que queremos conseguir. Yo quiero amarte así, Sofía. Yo quiero que me ames así. Y yo quiero ser esa luz para mis hijos, para nuestra familia. Yo quiero estar, vamos, apasionado y muy, muy, muy feliz. Y entonces, con toda la ilusión del mundo, empezamos a tratar de conseguir esto. ¿Y sabéis lo que nos pasó? Que Juan Pablo es una maravilla, la profundidad teológica, filosófica, antropológica de esta teología es increíble, pero claro, a unos pobrecitos laicos como nosotros, aterrizar eso a tu vida matrimonial no había manera, ¿no? Con lo cual veías la meta, pero era incluso frustrante el decir, oye, no sé por dónde tirar, ¿no? Y entonces fue cuando de repente en nuestra vida entró Proyecto Amor Conyugal, que el lujo fue, o la iluminación que tuvo, es que ese camino de esa teología del cuerpo la aterriza, la pone en lenguaje, vamos a decir, laico y en lenguaje matrimonial, y empiezas a ver, pues si antes veías la meta donde querías ir, ahora empiezas a ver el camino por donde tenías que empezar a andar, ¿no? ¿Y qué descubrimos? Pues descubrimos que mi cónyuge, que mi esposo, que mi esposa es el mayor don, el mayor regalo que Dios me ha dado, que es mi ayuda adecuada, como dice la Biblia, para que llegue con él al cielo, para que sea muy feliz aquí en la tierra. Y claro, nos mirábamos al principio y mi ayuda adecuada, la ayuda que justo está pensando Dios que me necesita. Pero esta es mi ayuda con todas las diferencias que tenemos. Pues mira, todas esas diferencias que teníamos, que a nosotros humanamente lo único que hacían era separarnos y hacernos enfadar, lo que nos dimos cuenta es que es verdad que humanamente esas diferencias no encajaban, pero cuando le pones en el lenguaje de Dios, esas diferencias son súper potentes. Y la complementariedad que sale de ahí es impresionante. Es que es más, hemos descubierto que lo que es una gozada que seamos tan diferentes, porque somos muy diferentes. Los que estáis aquí, que nos conocéis, es que, vamos, somos radicalmente opuestos. Entonces, precisamente, porque somos tan diferentes, es por lo que somos tan complementarios. Es como las piezas de un puzzle, que es que encajamos. Entonces, este paso costó verlo, porque claro, cuando tú ves que el otro es muy diferente, lo que quieres es que lo cambie. Pero de repente te das cuenta, no sé, pues él, por ejemplo, es más estricto, yo soy más permisiva, pues es genial, es un
un complemento estupendo para los niños. Él es más... Bueno, hay una cosa también que muchas veces quieres que el otro cambie o tú de repente tienes una virtud que él no tiene y dices, oye, pues mira... No sé, por ejemplo, imaginaos la virtud del orden. Oye, pues que se ordene lo suyo. Entonces, poco a poco, puedes empezar a ser como más desordenada, ¿no? Dejar de cultivarlo. Cuando de repente dices, pero qué maravilla, al revés, yo soy ordenada, pues lo voy a poner al servicio. Y es que encima consigues que él lo acabéis siendo. O sea, es que son todo ventajas. Sí, la verdad es que eso es otro descubrimiento, ¿no? De poner los dones que tú tienes al servicio del otro, del matrimonio, en vez de echárselos en cara, ¿no? Él ya ha comentado lo del orden. También es muy gráfico lo que nos pasó con el cariño, ¿no? Pues yo soy más cariñoso que Sofía. Y entonces le das la mano y un día ya te cansas cuando estás en el barquito ese ahí sin Cristo y dices, pues te va a dar la mano tu madre, porque si tú no me das nunca a mí, yo tampoco te la doy a ti. Y en el fondo, claro, aquí dices, oye, ¿quién es cariñoso? ¿Eres tú? Pues dale tú siempre la mano y se acabó. Y mientras ella no te la quite... Y bueno, y entonces fuimos descubriendo a querernos en las debilidades, a querernos en el pecado del otro, ¿vale? De nuevo, la debilidad del otro, el pecado de tu cónyuge es una fuente de discusiones y de disgustos. Bueno, es que nosotros, cada uno también tenemos un montón de debilidades y Cristo nos perdona. Es que la debilidad del otro, para empezar, es una oportunidad para que tú seas mejor. Porque a ver cómo cultivo yo pues la paciencia, si Sofía es perfecta, o la misericordia, si siempre me habla fenomenal, ¿no? Pero también es una oportunidad, y esto es lo más bonito, para amar de verdad. Para amar de verdad, porque amar cuando todo es bonito y cuando todo es perfecto, pues yo creo que eso no es amor. Amor de verdad es amar, como nos dijimos cuando nos casamos, en lo bueno y en lo malo. Y cuando menos te lo mereces, y cuando te tirarías por la ventana, amarte en esas circunstancias, es más, cuando menos te lo mereces es cuando más necesitas ser amado. Y yo quiero ser amado así y yo quiero amar así, ¿no? Con lo cual también aprendes a amar de verdad, ¿no? Y aprendimos también a qué estábamos llamados. En el fondo estamos llamados, como os decía antes, a reflejar el amor de Dios en la tierra. Pero empezando por mirarnos uno a otro como Dios nos mira. Como un padre mira a un hijo, ¿no? Con esa ternura, con esa disculpa, con esa ayuda, ¿no? Y por supuesto lo que os decía al principio, ¿no? Que te das cuenta que estás llamado a ser reflejo del amor de la Santísima Trinidad en la tierra. Es que es una auténtica pasada. Cada acto de entrega, cada acto de acogida que hacemos el matrimonio, tenemos ahí presente a Cristo y tenemos presente el amor de Cristo en la tierra. Por eso es dos personas distintas, sí, seguimos siendo dos personas distintas, pero una sola carne, ¿no? ¿Os suena? Tres personas distintas, un solo Dios, dos personas distintas, una sola carne y el amor de Cristo con nosotros, ¿no? Con lo cual es una auténtica pasada. Bueno, pues visto esta maravilla de amor que queremos conseguir, dices, venga, fenomenal, pero tío, eso es para los archielevados, eso es imposible. Mira, Cristo no miente, los que estamos aquí lo sabemos, y Cristo nos lo dijo. Oye, cuando le decía, no, es que el matrimonio, cuando es el matrimonio era lícito el repudio, Cristo 2 veces, al principio no era así. Y nos manda al principio, cuando vemos el amor de Adán y Eva antes de que entrara el pecado. Con lo cual Cristo te está diciendo, sí se puede. Y luego además nosotros somos testigos, aquí nos conocéis algunos, cómo era nuestro matrimonio hace unos años, cómo es ahora, y la cantidad de matrimonios que estamos viendo a nuestro alrededor, que por este camino están empezando pues de verdad a ser muchísima luz, ¿no? Entonces, solo 3 pinceladas de cómo es posible. No hay recetas para el amor, sí hay recetas para el amor, sí hay recetas para el amor. No vamos a hacer ningún descubrimiento, pero nosotros decimos que hay 3 pilares, ¿no? Y con estos 3 pilares, vamos, me juego con quien quiera de vosotros matrimonios, que si estos 3 pilares los hacéis, veréis los frutos, ¿no? 3 pilares decimos. Primero, oración y sacramentos. Aquí nos vamos a extender un poquito en el tema de la oración. Segundo, el tema de la formación. Ha salido aquí, ¿no? Es fundamental la formación en comunidad para ir descubriendo la pasada que es tu matrimonio, para ir entendiendo por qué esas diferencias, por qué Dios nos ha querido así, ¿no? Y el tercer pilar es el esfuerzo, ¿no? Pues evidentemente contemplación en la acción, decía San Ignacio, la acción es fundamental, el revangarte. Dios va a hacer casi todo, porque como nos amamos no es humano, es, pues sí, divino, pero no hace el casi todo sin nuestro casi nada, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Entonces, como os decía ya, antes de acabar, unas pinceladas de lo que ha sido el mayor descubrimiento para nosotros, que ha sido la oración, ¿no? La oración conyugal, es una parte de esos 3 pilares que os comentábamos.
¿Qué es la oración conyugal? Pues de nuevo, si tenemos en el principio, en el Génesis, el modelo del amor matrimonial, ahí vemos que todas las tardes Dios bajaba al jardín del Edén a hablar con Adán y con Eva. Pues es ese ratito que todos los días Sofía y yo, tenemos para hablar con el Señor, ¿no? Mirad, cada uno somos muy diferentes. Pues evidentemente tienes unos padres distintos, con lo cual hay una carga genética diferente, hemos tenido una educación en nuestra casa distinta, hemos ido a colegios, hemos tenido unas amistades, tenemos unas mochilitas por unas heridas mayores, menores, unas propias heridas que a lo mejor nosotros nos hemos ido haciendo y que te han hecho el corazón un poco más duro, ¿no? Con lo cual, siendo tan diferentes, cuando intentas entablar un diálogo puramente humano es francamente complicado. Pero ¿cuál es la maravilla de la oración conyugal? Que no miras directamente uno a otro, yo no miro directamente a Sofía, sino los dos miramos a Cristo. Porque como te centres en esas diferencias, cada uno empieza con ese de esa es mi verdad, esa es tu verdad. Ya sabéis que ante esa verdad lo que se recomienda en el mundo es tu espacio, distancia, con lo cual lo que se está recomendando en el fondo es no seas una sola carne, no vivas el matrimonio como Dios lo pensó. Y nosotros lo que decimos es, pues vamos a mirar a Cristo. Vamos a confrontarnos con Cristo. Y entonces en ese, que es la verdad, ¿no? Que es el camino. Y entonces en esa oración conyugal de todos los días que hacemos Sofía y yo, pues nos ponemos delante del Señor. Acordaos que dijo Jesús, si dos o más estabais presentes en mi nombre, yo estoy con vosotros. O sea, Cristo está ahí con nosotros cuando los dos nos podemos hacer nuestra oración conyugal. Invocamos al Espíritu Santo, leemos el Evangelio, porque es la luz, porque es la palabra de Dios. Y entonces lo primero que hacemos es lo confrontamos, pues cada uno interiormente, pues a ver, Dios, ¿qué ves ahí? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo en tu relación conyugal? Y luego, y esto es lo más bonito, lo exponemos en alto. Entonces Sofía se pone a hablar con Dios y yo le escucho. Y yo me pongo a hablar con Dios y ella me escucha. Yo quería matizar esto, es hablar con Dios. O sea, la idea no es que el uno hable con el otro delante de Dios, no. Esto es la gran novedad, es hablar con Dios delante de Ángel. Y Ángel habla con Dios estando yo delante, ¿vale? Ese es el pequeño matiz clave. Y entonces en esa confrontación con el Señor, o sea, primero, evidentemente, tú vas mejorando de cara a la relación con tu esposo, con tu esposa, y luego, por supuesto, nos vamos descubriendo uno a otro el corazón, ¿no? El alma, ¿no? Que lo que se trata al final es lo que decíamos antes, poder mirarnos como Dios nos ve. Mirad, esta oración yo no le llamaría conyugal, visto lo que hemos visto antes de Caro y Jaime, yo le llamaría la oración también para novios. Si los novios, desde luego, la desnudez del cuerpo tienen que dejarla para el matrimonio, la desnudez del alma, ese discernimiento que decían, pueden empezarla ya. Entonces, ir desnudando tu alma frente a Dios, los dos novios, igual que los dos esposos, es una absoluta maravilla. Bueno, ya terminamos. Con todo esto lo que queríamos decir es que hay esperanza, que no nos podemos ni imaginar la pasada de que puede ser el amor matrimonial. Cuando Dios nos dice que es el reflejo del amor de la Santísima Trinidad, Cristo nos dice, o San Pablo nos dice, que los esposos tenemos que amarnos como Cristo amó a su Iglesia. Con lo cual ahí lo que intuimos es potentísimo el amor que podemos tener los esposos. Pues pongamos a Cristo en el matrimonio, os animamos a seguir este caminito y ya veréis la pasada que es. Y desde luego la luz que supone, por supuesto, para vuestros hijos, pero desde luego para vuestros familiares y para el entorno, ¿no? Y esa luz, desde luego, sabéis que es absolutamente necesaria en estos tiempos revueltos. Y de verdad que se puede ser muy felices en el matrimonio. O sea, no, lo decimos de verdad con auténtico convencimiento. O sea, nunca caigáis en la resignación cristiana. Nos estamos encontrando muchos matrimonios muchos matrimonios que están cayendo en esto. Es que de cristiano no tiene nada. De verdad, la resignación a un lado. Abrazar la situación, abrazarla, está Dios con vosotros, está el vínculo del matrimonio, o sea, contamos con esa protección, no sé cómo decirlo, de que es un vínculo, que está Dios en nuestro matrimonio y nada de resignarse, a abrazarlo y a superarlo, a cambiar la mirada, de verdad, creéroslo, que se puede, seguro. Y a cambiar el mundo.
Muchísimas gracias, Ángel y Sofía. Otro testimonio fantástico. Yo ahora voy a hacer un resumen muy rápido, porque evidentemente a cada uno se le habrá quedado alguna idea de las que aquí se han dicho. Un resumen muy rápido para resaltar a lo mejor lo que a mí me ha parecido más importante. A lo mejor alguno de vosotros habéis tenido otros temas que os ha parecido, pero para concretar, para hacer unas conclusiones. En primer lugar, yo personalmente agradecer a Gonzalo, a Sandra y a la madre Cristina, bueno, y al máter en conjunto, el haber podido compartir con vosotros este momento. Yo creo que tenéis un tesoro, pienso que sois conscientes de eso, pero yo creo que hay que dar muchas gracias a Dios por esta congregación. Hemos leído las Escrituras hoy. Yo voy a concluir lo que he oído en las Escrituras, que venían tiempos difíciles. Es curioso, en la primera lectura se ha oído vienen tiempos difíciles, y después en el Salmo responsorial era protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Creo que es providencial. Vamos al primer testimonio. Yo, de Carol y Jaime, creo que tendríamos que destacar el esfuerzo que es el noviazgo, que es un tiempo para implantar raíces, como nos han dicho, para el futuro matrimonio. Resaltaría lo que ellos han comentado, que el amor es cosa de tres, que es importante la formación conjunta y la comunicación fundamental. Y después, en cuanto al ejercicio de las virtudes, también fundamental, ellos destacaban el saber perdonar, la paciencia y el sacrificio de vivir la castidad, que todo eso pues van a ser unas raíces importantes para el futuro matrimonio. Gracias, por lo tanto, por su fantástico testimonio en este tiempo revuelto. Después destacaría de Paula Fuentes también su maravilloso testimonio. Ella empezaba su alocución diciendo: aunque camine por cañadas oscuras, por lo tanto, con un canto a la fe y al abandono y a rezar. Ella ha puesto mucho énfasis en la importancia de la oración. Por lo tanto, yo he recogido eso como muy destacable. Segundo tema, ha dicho salir de uno mismo para ayudar a mis hijos, o sea, salir de ella, de sus problemas, para ayudar a los demás, ese cuidado de los otros, ese darse y esa entrega donde ella encuentra la felicidad. Y por último, pedir ayuda a los que tienes al lado cuando te encuentras con dificultades o cuando tienes algún problema familiar, y descansar en Dios. Eso resaltaríamos del testimonio de Paula. Y después el testimonio de Ángel y Sofía. Ángel nos decía que en este mundo confuso, que evidentemente ratifico, un mensaje muy bonito de la obligación de hacer apostolado, de dar luz, de esa misión que decíamos, porque ahora no estamos en tiempos mejores o peores que otros. Son tiempos difíciles, pero son nuestros tiempos y cada uno tiene una misión. Por lo tanto, importante dar luz a los que hay al lado. Creo que en este tiempo confuso es muy necesario. Después, reflejar también que lo que decía también Ángel, que el mayor reflejo del amor en el mundo es por medio del matrimonio. Qué duda cabe que la vocación matrimonial es la vocación natural del hombre. Muy bonito también. Muy bonitas, la verdad es que todas las cosas son muy bonitas, pero en 3 minutos tengo que hacer las conclusiones, por lo tanto, entresaco lo que creo más importante. Cuando decía que mi cónyuge es un don, ver en el otro un don del cielo, es maravilloso. Y poner los dones de uno al servicio del otro, la mayor entrega. Quererse en las debilidades, querer los defectos del otro. Si uno no quiere al otro con sus defectos, es que no lo quiere. Y acababan diciendo 3 pilares: oración y sacramentos, formación y esfuerzo. Y yo, en cuanto al mensaje que yo he querido lanzar, era un mensaje de formar criterio y de discernimiento, es decir, la obligación de formarse un criterio, de saber que lo que hay alrededor no puede formar nuestra mentalidad, que hay que ir a contracorriente y que no es fácil, es difícil,
sobre todo cuando a lo mejor tienes que estar en grupos donde tú tienes que vivir con lo que crees, lo que piensas, y el sentirse en algunos momentos no aceptado por ese grupo no es fácil. Es un tema donde hay que ejercitar la fortaleza. Por lo tanto, yo eso es lo que destacaría finalmente. Y por último terminar dándoos las gracias, pedir la protección de la Virgen, que seguro que todos los que tenéis aquí la tenéis, y encomendarnos a San Ignacio de Loyola. Muchas gracias. Pues nada, yo reiteraré el agradecimiento. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a Ángel, Sofía, Paula, Jaime, Carol y bueno, y a todos los que habéis venido a la conferencia. Termino con la parte más fácil, que es la de los avisos. Tenemos ahora un aperitivo fuera. En el porche al lado del sitio de recogida los niños tienen su aperitivo. Entonces, sí que podéis disfrutar de aquí vosotros tranquilamente del aperitivo. Hemos hablado de la importancia de la formación. Yo creo que detrás de esta conferencia, que es un punto de arranque este año, ¿no? en Mater Familias, hay una llamada a la responsabilidad. Y no es solo escuchar conferencias, ¿no? Es formación en la acción. Entonces, en esa línea de discernimiento y de recibir criterio, hemos puesto también a vuestra disposición una serie de libros que desde Mater Familias recomendamos. Los voy a citar brevemente. Está la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, la Oración Camino del Amor de Jacques Philippe, Mis Hermanas las Santas de Colin Carroll Campbell, La Espiritualidad Conyugal según San Juan Pablo II de Yves Seven, Del Derecho a la Vida al Derecho al Aborto de Lourdes Méndez, Llamados al Amor, Teología del Cuerpo en Juan Pablo II de José Granados. Entonces, bueno, os animo a que si alguno os llama la atención los podéis comprar ahí. Y luego formación, o sea, el criterio, el discernimiento, pero con una llamada también a la acción. El otro día decían en una conferencia, que me parece también muy gráfico y como resumen también de la de hoy, que el matrimonio, el amor en la familia es como el selfie de Dios. Pero también tenemos que aprenderlo, ¿no? El amor se aprende. En esa parte de actividades de Mater Familias hay convocada, y os van a decir también al final, el próximo sábado una visita al asilo de Santa Rita y San Enrique, así que bueno, que os animo también a que todos los que estéis interesados, pues a involucraros también con, bueno, como dice el Papa Francisco, también con esas periferias, ¿no? Y poner el amor ahí también. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el aperitivo, que podéis disfrutar también con los ponentes hablando con ellos. Gracias.